Hola, buenas carpianos y carpianas, soy Edgar y aquí estamos en Natural Climb. Aquí vamos a probar todos los bloques, vamos a intentarlo y a ver cuántos puedo grabar, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira, este rojo es un bloque que es completamente de balance de masas, ¿vale? Tienes que encontrar ahí donde está tu centro de masas y moverlo ágilmente. Mira, ese pie izquierdo que no está en ninguna presa, justamente para hacer un contrapeso, ese talón haciendo una fuerza hacia afuera y ya está. Lo demás es muy facilito. ¿Ves ese pie también para evitar lo que es la bisagra? Este era naranja. Empezamos bajito. Las manos son bastante favorecidas. Luego tampoco es muy complicado. Daros cuenta. Date cuenta de que es un bloque verde. Un poco de equilibrio con una pierna. Algo de flexibilidad y lo vemos. Y llegamos facilito. Después la otra presa está ahí más adelante, el top, más arriba. Ahí está. Y nada. Así que bastante de sentadilla una pierna esto ha tenido, ¿eh? Y nada, ahora como es bastante sencillo, vamos a hacer el negro que está al lado. Que si lo vemos desde aquí es una azul. Tiene cosas muy parecidas como esos empujes con una pierna, sentadillas con una pierna que lo llamo y nada, facilito. Mira, este es muy curioso porque no sabes muy bien cómo empezar, ¿vale? Pero simplemente es tirar este pie izquierdo a la 1, 2 y 3 y al mismo tiempo cogerse en esa presa amarilla enorme. Y lo demás es, mira que esa mano izquierda está muy arriba, ¿eh? La mano derecha lo mismo. Y ahí ya estiramos a la última presa. Un saltito. Ahí estamos, y una pierna al top. Muy fácil, ¿ves? Muy facilito. Este más de lo mismo. Lo complicado era posicionarse al principio, pero date cuenta de este cambio de pie que viene a continuación. Mira, ahora, ese de ahí. ¿Ves cómo he cambiado un poquito el pie? Y ahí ya me ha dado la estabilidad necesaria. Y pues nada, lo más óptimo para esto sería también utilizar los presas de la izquierda, los pies de la izquierda, ¿ves? Ahí, muy bien. Y de alguna forma encontrar un balance. La última presa es muy complicada, pero aún así creo que se puede estar más tiempo, ¿vale? Esto muy bien, es rápido, sí. pero... Ya entramos en calor. A ver qué tal ahora. Bueno, en el caso de esta presa, de esta ruta, de esta vía, nada, es una verdecita, muy fácil, un taloneo por ahí. Además nos reincorporamos y vemos ahí una invertida que la superamos fácilmente, otra invertida y otra normal. Hay una pequeñita bandera y lo mismo, controlamos muy bien la bisagra para que no nos despida de la pared. Y esta, mira, cuidado con esta, porque esta parece que es muy angulosa, ¿no? Así muy perfilada. Pero esto lo descubrí ahí mismo y es que los triángulos, estos volúmenes, que son pirámides realmente, no sé si es que se me dan o muy bien o son muy fáciles de hacer. Pero mira el siguiente paso. La mano ahí, en esa esquinita. Parece que no, pero tiene muchísimo agarre. Y nada, la cosa es encontrar el agarre ideal, óptimo. ¿Ves ahí? El siguiente, con una buena estabilidad de pies, controlamos la bisagra, subimos pie y enseguida estamos. ¿Ves que es muy facilito? Es muy facilito. Ahí está. Habrá más presas como estas, verás. ¿Ves? Esta ya morada, lo mismo. Viene siendo de grado azul. Y la cosa es simplemente encontrar la arista correcta y encontrar el jalón de presa en el movimiento adecuado, ¿sabes? En la dirección adecuada, porque si no te
puedes ir cayendo, ¿ves? Este pie derecho y ese izquierdo sustentan perfectamente el cuerpo. Pues el izquierdo ahí, ¿ves? Nada. Simplemente es un juego de pies. Un juego de pies. Mira este azul. Parece fácil a simple vista. Bueno, el inicio sí que es un poco dificultoso, ¿vale? Pues vale. Aquí tengo una mano derecha. La puedo alcanzar más o menos. Que me costó un poquito, ¿eh? También es cierto. Date cuenta de, por ejemplo, en esta presa tiene dos superficies. Una muy lisa, que es por fuera, y otra bastante más rugosa, que es por dentro. Aquí el siguiente, escucha. Ahí. Bien. Subimos el pie, ¿no? Tenemos una pequeñita chapa para un pie izquierdo. Ahora lo que no veía era después el siguiente paso. Y sí, tenemos la chapa. Pero es que debajo está el volumen. Entonces ya aquí trataba de obviar la chapa. Así que la intenté, ¿vale? Ahí. La intenté engarzar. Más o menos bien, pero había algo que no me cuadraba. Desistí. ¿A que no os podréis creer que un bloque de competición europeo es complicado, ¿Quién lo diría? Mira, os voy a acercar por aquí la cosa. El inicio solo, Dos pies ahí, dos manos aquí. No sé si lo veis fácil. Yo también lo veía fácil. Pero muy complicado, Mira que esto tampoco es un agarre muy negativo, es completamente un romo. O sea que tela, telita tela. Buah, cuánta mejora, Mira. Aquí también hay uno, ¿vale? Que no se ve mucho por la pared, pero aquí también hay uno que quizás sirva para un empeine. Pero aún así, el mismo inicio y el mismo paso principal al amarillo, ¡buah! Bestialidad. Mira, este es precioso. Porque hay un momento en el que estás completamente colgado de los brazos. Este de ahí, ¿vale? Tienes que aguantar ahí todo lo que puedas. Ya sea con brazos, ya sea con los abdominales. Porque piernas no tienes, claro. Mira. Aquí este salto. Mira. Oh. Disfrutable a tope. Pues aquí extiendes la manita, llegas, pones el pie ahí arriba. Y ya lo siguiente es muy fácil. Ponemos un talón, un empeine, lo que queramos por ahí. Izquierda. La derecha esa que es horrible, así que bueno, si queremos la pasamos, hacemos un poquito de fuerza hacia arriba. Controlamos la bisagra, muy bien ahí. Y último saltito, se llega muy fácil. Estos son brócolis, ¿vale? Tienen forma de brócoli y nada, muy fácil. Simplemente era cosa técnica. ¿Vale? Que sí, estirar bien los brazos para llegar hasta los brócolis. Porque tienen un agarre bastante negativo, luego problema de agarre, ninguno. De hecho, prácticamente todos son positivos en el sentido de que no son invertidos. Este de aquí. Ahora te lo explicaré, ¿vale? Pero te digo, aquí se ve fácil. Tú vas subiendo, tienes algunos bolos, no hay problema alguno. ¿Qué es lo que pasa? Ese volumen que está al lado del top te dificulta mucho. Pues claro, pensarías, bueno, puedo meter ahí un brazo, puedo poner un hombro para que me haga algún tipo de contrafuerza, pero no. Estás ahí, levantado.
Lo cierto es que no sé qué peripecias quieren que haga, pero os enseñaré un poquito cómo son los bolos, ¿de acuerdo? Porque desde ahí quizás parezca diferente. Hay unos bolos como este de aquí, que es bastante más prominente que por ejemplo este. ¿Es la diferencia? Y bueno, pues claro, el último, ¿lo veis? Nada, es un chiste de bolo. Porque claro, sería ver la forma de utilizar piernas, engancharse ahí de alguna manera, porque ese ahí morado también fastidia bastante. Así que bueno, lo pensaremos un ratito. No salió, pero oye, mira, este naranja es bastante más fácil. Una salida muy curiosa. Fíjate esas dos cintitas, mano, pie. Y nada, lo siguiente es simplemente subir. Ahí tenemos. Vale, ahí he tocado porque esa zona, o sea, esa presa era zona. Por si acaso, ¿sabes? Ya estamos. Muy sencillito y muy divertido. Con este azul, nada más de lo mismo. Un pie largo por ahí. Aquí tratamos de mantener el equilibrio. Hay una buena lanzadera, juntamos manos. Mira qué fácil es que ahí utilizando la pieza central, un pie más alto, ya lo logra. Poquito, queda ya, mano derecha, mano izquierda. Reajustando pies, eso siempre. ¿Ves esa posición de casi sentado? Fabulosa. Mira, como dije ya, estos volúmenes, pirámides amarillas en este caso, me encantan. Así que nada, muy facilito encontrar las aristas. Aquí, hacer fuerza hasta subir. Y mira, fíjate en esto, en ese volumen enorme. Ahí tenía una pequeñita para poder agarrar mejor. Mira. Ahí. Y haciendo pinzamiento con esa pequeñita y con el grande lo tenemos. Sencillito. Vale, del anterior, el ojito, extremadamente complicado, sobre todo el inicio, ¿vale? Ahora os dejaré cómo me ha salido y cómo es esa presa inicial. Ahora este, que bueno, hay un cierto inconveniente, pues van marcados todos, ¿no? Los 4 pies, o sea, 4 pies, 2 manos, 2 pies. Aquí solo hay 3, en ningún lado hay otro, así que vamos a tomarlo como que esos son 4, ¿de acuerdo? Tomémoslo así. Spoiler, del rojo no sabréis nada, es tan difícil que ni siquiera la cámara lo ha captado bien. Todo borroso. Ahora, de este verde, fíjate este talón que pongo, uff, durísimo, un talón por encima de la mano. Y nada, continuamos con las aristas, con estas pirámides que tanto me encantan. Haciendo fuerza sobre todo ahí, el pie, un poquito de balanceo. Cambiamos de plano, ahí ves cómo cambiamos. Ahí. Y a la última, que ya es con completo equilibrio, fíjate la rodilla derecha, cómo se apoya ahí y tenemos suficiente equilibrio para tocar esa última chapita. De hecho, la sensación de este bloque en concreto es espectacular. Nada, aquí intentando empezar simétrico, pero claro, lo mejor es empezar asimétrico y ya continuar todo lo que puedas. En este tipo de bloques, que son así tan simétricos, tan bonitos, muchas veces lo que te tira a hacer el cuerpo, ¿no? Estas simetrías también con tu propio cuerpo, no es lo preferible. Así que tengamos eso en cuenta. Dejamos un pie suelto para mejor balance. De una. ¿Qué os he dicho? Me ha gustado y mucho. Así que se hace otra vez porque sí. Solo disfrútalo.
este, mira, magnesio. Por fin en exterior, lo dicho, ya con magnesio. Siempre tenemos en cuenta, ¿no?, que dentro de un gimnasio sea cerrado, que sea un indoor, necesitaremos un magnesio líquido. En mi caso, en ese momento no lo tenía, ¿vale? Entonces, bueno, se hace lo que se puede, secándose las manos en los pantalones. Y este bloque de exterior amedrenta mucho, ¿vale? Pero amedrenta mucho más de lo que es. Tú lo miras y dices, ¿cómo me voy a sujetar de ahí? Pues que después estás escalando y dices, bueno, no es tan difícil. Mira este cambio de pies. Ahí, perfecto. No mires el hilo rojo. Un pie suelto para el equilibrio y... Mira, este más que notas. Perfecto. Os acerco a los pesas, ¿de acuerdo? Porque son extremadamente lisas. O sea, no sé si se ve realmente en cámara, ¿no? Es que mira esto. Parece, sí, tiene muy buen agarre. Son romos. Para agarrarte a eso, este sí que más o menos tiene buen agarre. Aquí lo subo, creo que se ve bueno. Y se da ahí arriba, nada, pero tiene una pequeñita. Y arriba, bueno, ya es salto de fe. Salto de fe. Está muy chulo, bastante chulo. Siguiente. Vale, esta naranjita, lo mismo que las iniciales. Son vías muy fáciles, empresas bastante negativas, pero son cazos, en las que no prima tanto lo que es la fuerza, sino la técnica, el controlar las bisagras. Y este es dinamismo puro, este es freestyle, parkour, lo que quieras. Es que cuando lo haces te sientes como un mono, como un chimpancé selvático. Súper recomendable. Obviamente, ya para acabar, un poquito de press banca o press algo, no sé cómo se llama esto. Pero bueno, ese ejercicio que trabajas pectoral, y acabamos. Pues nada, carpianos. De hecho, acabamos ya, he hecho unas cuantas más fuera porque bueno, no podía dejar pasar una vez se había acabado la batería de la cámara. Pero bien, a ver, tengo los dedos de las manos horriblemente pelados, ¿vale? Como una patata cuando vas a hacer puré. Entonces nada, vamos a grabar un poquito las presas que quedan, algunas interesantes para susurrando presas, lo dejaré por aquí arriba. Y ahora vamos a comer, pero cuidado porque aún hay una cosa súper importante que no he dicho, que os puede ser de gran ayuda y puede ser de bastante relevancia para vosotros, ya sea cuando vengáis aquí o cuando estéis por la zona, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos comiendo. Bueno, no va a hacer mucho ruido, ¿vale? Porque hay gente por aquí comiendo. Pero nada, sencillamente que de las personas con las que he hablado ahí en el Natural Climb, una en concreto la he perdido completamente, ¿vale? No tengo contacto alguno. Entonces, si por casualidad veis este vídeo, contáctame por abajo por el Instagram, que la verdad es que no tengo el Instagram para otra cosa que no sea para contacto. Y aquí estoy con el primer plato, ¿de acuerdo? Estoy en Muerde la Pasta, también os dejaré las cosas por abajo en la descripción. Y obviamente también el lugar, la ubicación, redes sociales de Natural Climb, todo eso estará ahí abajo. Así que nada, carpianos, un día más, buen día. Y por aquí también me despido yo, voz en off, de cartel presente del futuro, como quieras verlo. Recuerda que esto no es ninguna colaboración con Natural Climb, luego yo he ido como un cliente normal a ver qué es lo que me ofrecía. Y te diré una cosa, habla, pero sobre todo, escala. Hasta luego.